Se sabía que los votos eran muy complicados que se consiguieran. ¿Por qué? Porque desde 2021, cuando Morena pierde alcaldías en la Ciudad de México, obviamente le da más voto y le da más presencia a los partidos de oposición, PAN, PRI, PRD, y estos partidos pues logran también obtener más diputados en la Cámara. Al tener más diputados, pues es mucho más complicado alcanzar los votos que requerían para pues la ratificación. Este es un tema que ha sido muy politizado y que tiene pues distintas aristas. La versión de los priistas, sobre todo de los panistas, es que Ernestina Godoy es una mala fiscal que está persiguiendo políticamente a los adversarios de la 4T o en particular de Claudia Sheinbaum. La versión de Morena, de la 4T o de los que sí votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy es pues que los que están involucrados en el cártel inmobiliario del PAN en la Ciudad de México y los que están involucrados en el cártel de la trata del PRI de la Ciudad de México, pues están muy molestos porque es hasta esta administración que formalmente se empiezan a detener a personajes involucrados tanto con el cártel inmobiliario de los panistas de la capital, como con el cártel de la trata de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de todos estos priistas que tenían años en la impunidad, sobre todo en la administración de Miguel Ángel Mancera, que es donde ambos casos estallan cuando él era jefe de gobierno y cuando además pues estaba también muy de la mano de la Procuraduría, porque además fue procurador. Y es hasta esta administración, o la de Claudia Sheinbaum, ahora con Ernestina Godoy como fiscal, que se pueden proceder o se puede proceder en contra de estos personajes. Y son dos casos que creo que develan de cuerpo entero quiénes son estos personajes que se oponen a una ratificación de Ernestina Godoy. Que, ojo, cuando hablamos de fiscales, creo que, y eso lo digo muy a tono personal, creo que Ernestina es de las menos peores fiscales. No voy a decir que sea perfecta, porque creo que todas las fiscalías tienen errores, pero sí creo que Ernestina Godoy es de las fiscales que mejor papel ha hecho dentro de las fiscalías, sobre todo, incluso si la comparamos contra un Hertz Manero, fiscal general de la República, o contra un Samarripa, fiscal, eterno fiscal de Guanajuato. En la Ciudad de México, insisto, no voy a decir que todo sea perfecto, porque pues que una fiscalía funcione como debe quiere decir que las carpetas de investigación están bien hechas desde el principio, que si hay funcionarios dentro de las fiscalías que cometen errores, pues que sean sancionados también, porque un error en una carpeta de investigación se traduce en impunidad muchas veces. Hablar de una perfección en una fiscalía, creo que sí tenemos que ser cuidadosos con ello, pero no podemos decir que Ernestina Godoy ha sido la peor fiscal, porque yo sí he visto un gran papel por parte de esta fiscalía que se ha ido en contra. Exacto, al menos hemos visto resultados que no hemos visto en Guanajuato con Samarripa, No, bueno, que no hemos visto pides a mucho. nivel federal con el propio Hertz Manero. Al contrario, a Hertz se le caen los casos. Lo mismo de Tamaulipas. Se le caen los casos, el desafuero de Cabeza de Vaca, que fue frenado en el Congreso local, pero que ya estando fuera del cargo, yo no he visto ni siquiera que se gire una orden de extradición en contra de Cabeza de Vaca o que se busque su detención. Vámonos todavía más atrás con Ricardo Anaya. Tampoco se ordenó la extradición de Ricardo Anaya ni su detención, cuando incluso tenían luz verde por parte de un juez. O sea, y ni siquiera toquemos el de Rosario Robles, que ya le limpiaron la cara a los jueces. Y no hablemos de Odebrecht con Emilio Lozoya, que este hombre anda en victorias de amparos. Entonces, sí hay responsabilidad por parte de los jueces que pues resuelven a favor de estos intereses, pero también hay responsabilidad de las fiscalías que no integran las carpetas de investigación como deberían. Entonces, yo sí estoy encontrando estas deficiencias en otras fiscalías y cuando las comparas con Ernestina Godoy, pues la neta no puedo decir. Pero si eres del PRI o eres del PAN, claro que es malo, porque es la primera vez que vemos que se van en contra de políticos, de panistas del cártel inmobiliario, que ya han sido, o sea, que no solamente han testificado, no solamente han exhibido que ellos, pues sí estuvieron dentro de esta colusión para construir pisos de más, donde no había permiso para construir esos pisos de más. Y encima te vas en contra también de intereses del PRI de la capital, como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que en las propias oficinas del PRI cometió delitos de trata.
Ahora veo a estos panistas y a estos priistas, pues lavarle y limpiarle la cara a estos delincuentes que han sido ya, o sea, ya están confirmados los delitos hasta en el Poder Judicial que ha sido pues muy aliado del PRI, PAN, PRD, al menos a nivel federal. Entonces, si tú estás viendo que al menos el Poder Judicial está confirmando los delitos que fueron carpetas de investigación de una fiscalía, ¿con qué cara te paras y dices que hay una persecución política en tu contra y que la fiscal de la Ciudad de México está actuando mal? Cuando ya incluso es un tema comprobado en las instancias jurídicas. Es un tema que yo no termino de ver con simpatía, creo que nadie debería, pero eso es básicamente lo que pasa en la sesión extraordinaria de la ratificación de Ernestina Godoy. Cuando Morena pierde ese poder en la Ciudad de México en 2021, evidentemente pierde el poder de tener los votos de manera cómoda para votar a una Ernestina Godoy para un siguiente periodo. Este periodo extraordinario del que estamos hablando, del que pues empieza, ni siquiera es este el primer intento. Ya hubo varios intentos por parte del Congreso de la Ciudad de México para ratificar a Ernestina Godoy y nada más no se dieron estos intentos. Esta ratificación ya ocurre en un periodo extraordinario porque mañana, martes 9 de enero, Ernestina Godoy oficialmente deja de ser fiscal de la ciudad. O sea, su último día, sale de la fiscalía, es el último día del periodo para el cual fue electa hace 4 años. Y Ernestina Godoy, de hecho, va a rendir informe, su último informe, este martes 9 de enero. Entonces, al no haberla votado en el periodo ordinario antes del 15 de diciembre del 2023, pues se corría este riesgo que se sabía podía pasar. Morena no llegó al Congreso con los votos sabiendo que iba a votar por la ratificación de Ernestina, por mucho que hubo legisladoras del PRI que votaron en contra de lo que el PRIismo les pidió y que ahora van a ser procesadas en su comisión de honestidad o no sé cómo se llame ahí, la comisión del PRI, para expulsarlas del partido por ir en contra. Entonces, en este periodo extraordinario, en una sesión de muchas horas, fueron 5 horas aproximadamente, pues se vota este dictamen donde 13 oradores explicaron su voto y al final se pasa a una votación definitiva. El Congreso local pone a consideración el dictamen que pretendía ratificar a Ernestina Godoy, un procedimiento que, insisto, quiero que tomen la fecha más o menos para saber desde cuándo querían ratificar a Ernestina, desde hace un año. A Ernestina se le está buscando ratificar desde febrero del 2023 con una reforma a la ley orgánica para que pudieran desahogar con mayor fluidez su ratificación, que se le bautiza en su momento como la ley Godoy, que o sea, hubo diputados del PAN que estaban afuera de las instalaciones y del PRI, que no querían que se hiciera la sesión, que le hablaron a los medios, ¿no? O que después dijeron que les habían cerrado la puerta cuando ellos se cierran, ¿no? Una cosa muy interesante por parte de los opositores en la capital, pero desde febrero del 2023 se está intentando ratificar a Ernestina. Entonces, prácticamente después de casi un año de intentos y en medio de señalamientos de represión a opositores, irregularidades en los procesos, la votación se lleva a cabo y no consigue los votos. ¿Quiénes son las priistas que fueron en contra de los votos del PRI o de la instrucción de su partido? Fueron Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez, que Wesley es suplente de la diputada Silvia Sánchez Barrios. Ellas dos son diputadas del PRI que votan a favor de la ratificación y a raíz de ese voto, Alito Moreno solicita que se les someta a procedimiento interno para expulsarlas del partido. ¿Cuál va a ser el futuro de Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez? Probablemente van a terminar o con Adrián Rubalcaba de alguna manera uniéndose a Claudia Sheinbaum, o muy probablemente Morena las va a terminar aceptando en el partido porque votaron a favor de la ratificación de Ernestina. Tras no votar o tras no ratificar a la fiscal Ernestina Godoy, ella finaliza su periodo el 9 de enero y ahora entramos en un proceso en donde se queda un encargado de despacho, que va a ser Ulises Lara, el que antes era vocero de la fiscal, lo hemos visto mucho, es el que sale a dar todos estos comunicados de la fiscalía. Se queda él como encargado de despacho y probablemente, y habrá que ver, podría ser él el que se quede como fiscal. Insisto, habría que ver porque estamos en exactamente la misma situación. Se necesitan los votos
para confirmar la presencia o hacer el nombramiento de un fiscal. Entonces, estamos en ese proceso, estamos estancados ahí. Y quiero compartirles un poco de los posicionamientos de los diputados en el Congreso de la Ciudad de México a favor y en contra de la ratificación de Ernestina, para que le calen cómo se pusieron las cosas, porque no fue, aunque sabían que no iban a ganar en realidad, pues el debate tampoco fue sencillo. Ocultable, que es la defensa del privilegio de la impunidad. Arman montajes precarios e inconsistentes, se victimizan y acusan represión inexistente. Pero lo que ustedes son y representan es una larga y oscura noche de opresión en la historia de nuestro país. El autoritarismo priista reprimió a sindicatos, trabajadores, campesinos, médicos, estudiantes. Sus dirigentes ordenaron acallar toda voz disidente. Los gobiernos que encabezaron tienen una profunda deuda de sangre con el pueblo mexicano. Tlatelolco, el Halconazo, la guerra sucia de los 70, Aguas Blancas, Actial. Son la memoria de una historia ominosa de gobiernos que se llenaban la boca de pueblo y democracia, pero son el testimonio irrefutable de la represión. Ustedes provienen y forman parte de esa historia. A nadie pueden engañar. El pueblo de México lo sabe. Es absurdo que quienes se benefician del uso indebido del poder público para sus intereses individuales y de partido, hoy vengan a apropiarse de falsos papeles de víctimas del gobierno de sus oponentes. Cuando ustedes fueron gobierno, ser oposición, sí ponía en riesgo la vida y la integridad por desafiar a ese régimen corrupto. Por eso duele también ver la traición de quienes pertenecieron alguna vez a la izquierda y deshonran la memoria de los más de 500 militantes de la izquierda asesinados durante el gobierno de Carlos Salinas. Porque es la izquierda quien puso los muertos, la sangre y la lucha para derrotar el autoritarismo del pasado y avanzar a una democracia con un gobierno del lado del pueblo, que defiende al pueblo. Hoy, todas y todos pueden expresarse, criticar al gobierno si quieren, en absoluta libertad y sin represión alguna. A nadie se le persigue por la expresión de sus ideas. Y si alguien se considera en riesgo, pues que acuda inmediatamente hasta las instancias competentes, que son las más interesadas en hacer justicia y procurar la paz. Continúa en nuestra lista de oradores el diputado Aníbal Cañez Morales. Adelante, diputado Cañez. Aquí estamos, a pesar de sus infamias, de sus ataques, de sus cobardes atentados, de sus intimidaciones. Aquí estamos, la oposición firme. El día de hoy estamos hablándole a las capitalinas y a los capitalinos, pero sobre todo a las víctimas olvidadas. El procedimiento que el día de hoy culmina no se ha llevado a cabo bajo los principios de transparencia y participación ciudadana. La Constitución Política de la Ciudad de México refiere un procedimiento público y abierto. Y esto no fue así. Ernestina Godoy ni siquiera
tuvo la decencia de comparecer personalmente ante esta soberanía. Es importante señalar que el cuestionamiento y el escrutinio del ejercicio de los cargos públicos no tiene el objeto de una mera crítica banal, sino de evaluar de manera constructiva la función pública. Ernestina Godoy se negó rotundamente a someterse a este cuestionamiento y escrutinio por parte de quienes integramos este Congreso y de quienes somos los representantes de las y los capitalinos. Ahora es el turno de la diputada Ana Francis. Adelante, por favor. Con la venia de la presidencia, voy a ser muy breve porque me parece, la verdad, que el diputado Temístocles lo ha explicado de forma brillante. Primero que nada, quiero agradecer justamente al diputado Temístocles que de las primeras cosas que hizo cuando empezamos esta legislatura fue justo hablarme y educarme sobre esta reforma, sobre esta iniciativa y sobre la importancia y la necesidad de esta iniciativa. Como cualquier persona de la diversidad, había estado relativamente cerca del tema, pero no tan cerca. Así que gracias, Temis, siempre lo voy a apreciar mucho. Celebro también a la Comisión de Justicia, a todos sus integrantes e integrantas, a Octavio, el presidente, con quien hemos platicado harto sobre este tema, el impulso que ha dado el jefe de gobierno y sin duda el impulso y el apoyo de nuestras coordinadoras de Marta y de Lupita. Muchísimas gracias. No me queda más que decirles a las comunidades que viven con VIH que se han acercado a esta servidora con este tema, que les estamos cumpliendo y que esto me hace muy feliz. Así que muchas gracias y esperamos su voto. Y nada más remato con una cosa, en realidad el asunto de la xerofobia está totalmente atravesado por un asunto moral, por básicamente juzgar a la gente que tiene relaciones sexuales, porque tiene relaciones sexuales. Y ese es un prejuicio con el que hay que acabar. Simple y llanamente es un prejuicio con el que hay que acabar. Así que esperamos su voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Ana Francis. En razón de que esta presidencia no recibió por escrito reservas de artículos, se solicita. Pues ahí está. Esos son un par de los posicionamientos que se dieron en el Congreso, un par pro o contra. Creo que el más destacado justo es el de Ana Francis Moore, en el que justo dice, sabíamos que no teníamos los votos, o sea, era muy complicado que consiguiéramos estos votos, pero no por eso quiere decir que vamos a dejar de notar lo que realmente está, pues está ocurriendo acá, ¿no? Y de ahí lo que les quiero platicar un poquito respecto a estos intereses que están o que estuvieron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Recientemente, creo que empiezo por el más reciente, que es el de Tonatiuh, este famosísimo, ¿qué es Tonatiuh González? Si no estoy mal. Sí, no es Tonatiuh González, exacto, es Tonatiuh González, que él es secretario del PRI en la Ciudad de México. Era secretario. Este personaje muy cercano al famosísimo rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y bien basura, la neta es que así no le podemos discutir el apodo que se ganó a sudor y pulso, porque a sangre no. Tonatiuh González, pues forma parte de este grupo del PRIismo en la Ciudad de México. Y miren, ahí está cuando lo están deteniendo y todo, que fue muy polémico, porque los priistas como Alito Moreno salieron a decir que la fiscalía espía y plagiaria de Ernestina Godoy con su policía habían detenido a Tonatiuh González, que esa era una muestra de su desesperación ante su inminente derrota en la ratificación. Ahí sale Santiago Taboada, Alito, ¿no? Dijo todo mi respaldo a mi amigo Tonatiuh y a las diputadas y diputados locales del PRI, quienes están siendo presionados, chantajeados y perseguidos por este autoritario régimen con tal de intentar conseguir los votos, etcétera. ¿Por qué detienen a Tonatiuh?
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa el día de la detención que, por cierto, muchos periodistas dijeron que habían secuestrado a Tonatiuh y que se lo habían llevado y que no lo localizaban y que había sido levantado casi casi, cuando la Fiscalía General de Justicia presenta un comunicado y dice que a Tonatiuh no lo detuvieron, sino que lo presentaron ante las autoridades porque tenía que ir a declarar por el delito de trata de personas. La razón por la que el funcionario fue llevado por agentes es porque ya había sido citado ante la autoridad para presentarse a declarar por este caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que está siendo denunciado por el delito de trata de personas, está investigado por esto, pero no lo hizo. Entonces, la fiscalía emitió y cumplimentó una orden de presentación para que Armando Tonatiuh fuera a declarar. Eso es lo que pasó. No se brindó más información porque la fiscalía pues está atendiendo este caso. Evidentemente no pueden decir qué es lo que llevan de la investigación, cuál es no pueden dar como mayor detalle porque están en una investigación que es abierta, es una investigación abierta por el caso, está en curso por el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Yo solo quiero recordarles, ¿no? Un poquito el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, porque a mucha gente se le puede olvidar que por qué está investigando a este exdirigente del PRI, ¿no? Este exdirigente del PRI, exdiputado, también priista. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, antiguo líder priista y zar de la basura, está siendo investigado y denunciado por el delito de trata de personas. La fiscalía ha recibido denuncias de presuntas víctimas de trata sexual. Aquí hay una investigación donde una reportera, una periodista del equipo de Aristegui Noticias se mete, se infiltra en estas redes de trata de mujeres con las que trataban dentro de las instalaciones del PRI y exhibe una serie de videos y exhibe una serie de material en donde se confirma que el llamado príncipe o zar o rey de la basura estaba acusado, o sea, estaba formando una red de prostitución forzada cuando era presidente del partido en la Ciudad de México. Él ya fue vinculado a un proceso judicial que afronta desde la cárcel y han pasado 19 años desde que por primera vez se publica que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, entonces diputado local del PRI, manejaba una red de prostitución. Han pasado 19 años. 19. Es hasta la administración de Claudia Sheinbaum, es hasta la administración de Martí Batres, es hasta la administración ya en la fiscalía de Ernestina Godoy, que se procesa, se va y se van en contra de un hombre que hace 19 años fue denunciado, fue exhibido por manejar una red de prostitución forzada. En ese lapso, mientras estaban los señalamientos y demás, fue elegido presidente de su partido en la Ciudad de México y luego fue destituido por el escándalo. Ya preparaba su regreso triunfal a la política cuando entonces la fiscalía presenta la orden de aprehensión. Los delitos los voy a recitar porque no es nada más este. Está acusado de los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, publicidad engañosa y asociación delictuosa. Este hombre, que ya está preso, por cierto, de hecho está en el altiplano, no solamente está él, también han detenido a Claudia Priscila Martínez y Adriana Rodríguez, que supuestamente eran las reclutadoras de esta red de prostitución. Ernestina Godoy anuncia que nuevas víctimas se han estado presentando para denunciar a estos 3 acusados por el delito de trata, o sea, para dar más información y demás. Y de hecho, desde la fiscalía se estuvo haciendo un llamado para que se entregara esta información para que las víctimas fueran a hablar. La primera alerta, de hecho, salta en 2003, cuando Reforma publica una investigación sobre el grupo de decanes, una especie de azafatas de eventos que el diputado del PRI habría integrado en su equipo y que eran obligadas a tener relaciones sexuales con él para no ser despedidas. Obviamente él niega todas las acusaciones. En 2012 es cuando lo eligen presidente del PRI en la capital. 2 años más tarde, Carmen Aristegui documenta el funcionamiento de la red. Se manejaban 2 tipos de relación, la oral y vaginal, en 10 minutos. No quiero ser todavía más explícita, pero existe documentación desde hace 19 años respecto a esto. O sea, esta documentación existe. Existen grabaciones obtenidas por la periodista infiltrada que ilustraron todo el sistema operado por Gutiérrez de la Torre.
Todo esto lo recuerdo porque a Tonatiuh lo citan justamente para declarar, lo citan para hacer la declaración, para que aborde información. Lo habían pedido que fuera de manera voluntaria a declarar, no fue. ¿Qué es lo que pasa cuando no te presentas a declarar? No es como que la autoridad se quede así de, chingo mi madre, ¿no? No quieres, no declares. Obviamente no. La autoridad, cuando va a hacer bien su trabajo, pues si no quieres venir a declarar, va por ti. Y eso es lo que pasa con Tonatiuh N. Fueron por él para que declarara y bueno, escándalo estalla, los priistas y panistas de la capital se hicieron, es que represión, pobrecito, ¿cómo creen? Víctima de persecución política. Y las víctimas de trata, es así, para el priismo, chingo a mi madre. No les interesaron en lo más mínimo. Y perdón que lo diga con este alegre francés, pero es que ante el delito que estamos, creo que no hay una manera más decente de decirlo. Porque para los priistas que argumentaron en el Congreso y mujeres priistas, como Tania Larios, una diputada jovencilla que cuando todavía se dejaba entrevistar por nosotros, ella decía que no tenía por qué pagar por los delitos o por los crímenes de sus antepasados, o sea, ya ni siquiera le tocaron. Y tiene razón, pero ahora salen a defenderlos. Entonces, ahí sí regresamos a ese escenario en donde sí tú no tienes por qué pagar con los delitos de los políticos que ni te toparon porque tú ni estabas cuando ellos eran funcionarios. Sí tienes razón. Pero si ahora les estás lavando la cara y lo estás justificando, perdón, pero sí te vuelves cómplice. Ahora sí. Entonces, ese discurso de yo como joven no tengo por qué pagar con los delitos, pues claro que termina valiendo mami porque te conviertes en cómplice de estos personajes. Y así muchas priistas, ¿eh? ¿Qué le costaba al PRI decir? Nos deslindamos de este delito, que es un delito delicado, que es el delito de trata, en su modalidad de explotación sexual. ¿Qué le costaba al PRI decir nos deslindamos de esta situación y que las investigaciones pues deslinden responsabilidades? Porque no estás hablando de, es que me robé unos papeles de la papelería. Estás hablando de alguien que al menos tendría información sobre delitos sexuales que se cometieron en las instalaciones del PRI. ¿Ven cómo están muy desviados los políticos? Pero para ellos es persecución política. Entonces, cuando salen y les dicen a las víctimas de trata o les dicen a las víctimas, a las familias que han tenido lamentables hechos de feminicidio en casa, cuando salen a decirles que ellos son la opción, ¿con qué cara van y lo hacen? Cuando salen y le lavan la cara a funcionarios que podrían dar con información sobre delitos de trata. ¿Con qué cara van y le dicen a las mujeres que ellos sí se preocupan por ellas cuando en los hechos le están limpiando la cara a delincuentes vinculados con trata? ¿Con qué cara? ¿Alguien me puede explicar? Porque yo no entiendo. Y del otro lado tienes a los panistas. Un tema muy conocido, ampliamente divulgado, que es el del cártel inmobiliario. Panistas que están muy involucrados en estos delitos donde pues se autorizan, ¿no? Se empezaron a autorizar pisos de más, porque les encantaba, se empezaron a autorizar sus pisitos de más y empezaron a regalar departamentos. ¿Cómo es que nos empezamos a enterar respecto a este tema del cártel inmobiliario? Cuando empezamos a ver a las víctimas del cártel inmobiliario, ¿no? Que hay gente que no sabe, ¿no? Quiero leerles, mientras están viendo estas imágenes, a Julia Álvarez y Casa, que en Twitter trae un hilo muy resumido, pero que prácticamente explica el tema del cártel inmobiliario. El 17 de agosto del 2021 explotó una lavadora en un edificio ubicado en la avenida Coyoacán, 1909, alcaldía Benito Juárez. El lamentable acontecimiento cobró la vida de una persona y dejó a 20 personas heridas. Un aparente accidente es el que destapa corrupción, que de por sí, en su primer momento, desde el terremoto del 17 en la Ciudad de México, empezamos a ver estos cuestionamientos donde decías, a ver, hubo edificios nuevos que no tenían razón para desplomarse como se desplomaron y se desplomaron. ¿Por qué? Empiezas a investigar, empiezas a sacar los peritajes, empiezas a ver qué está detrás y te encuentras con irregularidades en los permisos, con irregularidades en los propietarios, ¿no? Y vas avanzando porque te brinca que edificios nuevos se hayan desplomado completos. Uno quizás vería, no, pues los edificios, no, los nuevos, así, ¡pam! Luego viene este tema del 2021
Y al tratarse de una noticia criminal, la Fiscalía de Oficio empieza a investigar. A partir de ese accidente, entre comillas, se empezaron a encontrar irregularidades no solo en un edificio que explota en la Benito Juárez, sino una red de corrupción que consiste en dar autorizaciones a los desarrolladores inmobiliarios a cambio de prebendas. Entonces se empezaron a encontrar inmuebles a no solo nombre de distintos servidores públicos, sino que involucraron a sus parejas, a sus madres, a sus hermanas, tías, primas, involucran a medio mundo. Exalcaldes y servidores públicos fueron ya vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito. Empresarios detrás de la construcción de estos edificios ya aceptaron su responsabilidad, dijeron qué es lo que había pasado y empiezan a reparar o intentar reparar el daño en la Ciudad de México. ¿Cómo lo hacen? Regresando los inmuebles productos de prebendas a su nombre. Hay varios ejemplos, de hecho, la Fiscalía ha estado haciendo varios eventos donde hacen la devolución de los inmuebles a la sociedad o a los propietarios, que son los que terminan siendo las víctimas, los que de buena fe compraron departamentos, los que de buena fe invirtieron en estos desarrollos sin saber lo que estaba detrás. Y las autoridades entran al rescate de esto. La Fiscalía empieza a intervenir en cada uno de ellos. Y, por ejemplo, hay uno en San José de Insurgentes que el costo más o menos de por edificio está oscilando entre los 80 y 90 millones de pesos. Si los están regresando para reparar el daño, ¿en dónde entra o en dónde les hace sentido que los panistas de la Ciudad de México digan que están siendo perseguidos políticos? Están regresando desarrolladores y los políticos que ya están siendo detenidos, exfuncionarios de la capital de estos panistas, están participando, están diciendo que sí pasó. Pero para los panistas como Taboada y todos ellos, esto es una ilusión óptica. O sea, han de creer que es un lapsus de estos funcionarios dentro de la fiscalía, pero están regresando los inmuebles. Regresan los inmuebles que supuestamente es un producto de su patrimonio. ¿Cómo le haces para entender que entonces estás hablando de persecución política cuando incluso los supuestos perseguidos están colaborando con las autoridades para reparar el daño? ¿No? O sea, no habrían devuelto inmuebles en la Ciudad de México supuestamente que eran de su patrimonio si algo no estuviera mal. No lo haces así como de, ay, hoy voy a regresar un inmueble de mi patrimonio. ¿Por qué? Pues porque voy a colaborar con las autoridades, no tengo nada mejor que hacer. ¿Por qué no voy a perder un edificio de 80 millones? Eso simplemente no pasa. Entonces, el cártel inmobiliario queda completamente desnudo ante esta situación, pero mediáticamente quieren manejar una cosa completamente distinta. Entonces, pues básicamente estos son los dos intereses que están detrás de la no ratificación de Ernestina Godoy, pero pues queda Ulises Lara como encargado hasta este momento y vamos a seguir de muy de cerca el proceso para ver quién se quedará como fiscal. Para como veo la situación, es muy probable que se quede Ulises Lara como como encargado de despacho hasta que haga un cambio de gobierno. O sea, van a dejarlo con encargado de despacho ya estos meses, hasta que vengan las elecciones, tomen protesta los nuevos jefes de gobierno, entremos con un congreso distinto y entonces las condiciones sean distintas. ¿Se puede? Claro que se puede, porque así como se necesitan 4 votos para ratificar a Ernestina, pues también se necesitan 44 votos para ratificar un nuevo fiscal. Y esos votos no los tiene el PAN, PRI y PRD. Tendrán los votos para frenar, pero no los votos para imponer. Entonces, es muy probable que Ulises Lara se quede como el encargado de despacho hasta que tengamos nuevas condiciones para votar. Al respecto, y para cerrar con esto fue lo que dijo el jefe de gobierno, Martí Batres, sobre la votación de Ernestina Godoy, o más bien la no ratificación de Ernestina Godoy. Licenciada Ernestina Godoy recibió 41 votos, es decir, una amplia mayoría de un total de 66 diputadas y diputados. No obstante, no pudo ser ratificada en el cargo de fiscal general de justicia de la Ciudad de México porque las bancadas del PRI y del PAN le negaron los votos para obtener los 44 que requería para su ratificación. El PRI y el PAN hicieron esto porque la fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al cártel inmobiliario en el que están metidos muchos funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, del PAN, y que han saqueado más de 100 millones de pesos por esa vía, por la vía de la corrupción inmobiliaria.
Los del PRI votaron en contra porque están metidos en una mafia muy peligrosa, que es la de la trata de personas. Y la fiscal se negó a darles impunidad. Ese es el motivo del resultado de la votación de hoy. La rectitud y honestidad de una fiscal que trabaja de acuerdo a la ley y la corrupción y las relaciones con la delincuencia de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN. Por nuestra parte, como gobierno de la Ciudad de México, reconocemos el gran trabajo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, excepcional. Por ejemplo, bajó en un 80% el secuestro. Y ahí hay un equipo con el que vamos a seguir trabajando. Es un órgano autónomo, pero hay colaboración y a partir de ella vamos a seguir trabajando por la seguridad y la justicia de los habitantes de la Ciudad de México.